¿Qué es ser trans en Uruguay y cómo y dónde acreditarlo para solicitar prestación que ronda los $20.000? En Uruguay, ser trans significa que una persona tiene una identidad de género distinta del sexo asignado al nacer. Por ejemplo, una mujer trans es alguien asignado varón al nacer pero que se identifica y vive como mujer. Esta identidad es reconocida legalmente por la normativa del país sin necesidad de intervención médica o quirúrgica. Chincheta, ¿qué derechos reconoce la ley en Uruguay? Derecho a la identidad de género y a ser reconocida según tu identidad autopercibida en documentos oficiales, nombre y sexo, sin discriminación. Protección contra discriminación, inclusión en servicios públicos, educación, trabajo, salud y vivienda. Acceso a políticas públicas específicas como empleo con cuotas, programas sociales y prestaciones. Bolsa de dinero, prestaciones económicas disponibles. En Uruguay existen, entre otras, dos apoyos distintos para personas trans. 1. Tarjeta Uruguay Social para personas trans. Esta prestación estatal de asistencia social está destinada a personas trans que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Chincheta Redonda, ¿qué es? Es una tarjeta prepaga con un monto cargado mensualmente para compras de alimentos y bienes básicos en comercios de la red de comercios solidarios. ¿Recibo requisitos? Documento de identidad uruguayo. Declaración jurada firmada donde conste que vivís tu identidad de género como persona trans al menos desde hace 2 años, sin necesidad de certificado médico. Chincheta Redonda, ¿dónde y cómo tramitarla? Oficinas del Tarjeta Uruguay Social para personas trans, trámite en Mides. 2 puntos. Oficina Central, Avenida 18 de julio de 1453, Montevideo. Oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social, Mides, en cada departamento. Consultas por teléfono al 0800-7263 o al correo tarjeta@mides. GUP. UI 2, prestación reparatoria del Banco de Previsión Social, pensión especial. Esta es una prestación económica distinta, más cercana a un subsidio o pensión, que ronda aproximadamente $19.000, $20.000 uruguayos mensuales y está pensada como reparación por discriminación y violencia institucional sufrida en razón de la identidad de género. ¿Recibo quién puede acceder? Personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975. Que puedan demostrar, de forma escrita o con testigos, haber sufrido violencia institucional, discriminación grave, impedimento para estudiar o trabajar, o privación de libertad por motivos de identidad de género. Advertencia: no es compatible con otras pensiones, jubilaciones o ingresos superiores a cierto umbral, 15 BPC calculados en promedio anual. Recibo: ¿cómo acreditar o solicitar? Se presenta una solicitud dirigida a la Comisión Especial Reparatoria, creada por ley, mediante entrega en sobre cerrado en la sede central del Mides o sus oficinas territoriales, o correo electrónico a leitrans@mides. GUP. UI. No es obligatorio presentar documentos probatorios, basta una declaración detallada de la situación vivida, con testigos si se tiene. Cuaderno de notas sobre acreditar identidad trans en general. Para efectos legales y de respaldo ante organismos públicos o privados, existen 2 formas principales. Marca de verificación 1. Documento de identidad con nombre y sexo que reflejen tu identidad de género. La Ley Integral para Personas Trans, Ley N. 19.684. Reconoce el derecho de cambiar legalmente nombre y sexo en tus documentos oficiales para que coincidan con tu identidad de género sin necesidad de cirugía u otros requisitos médicos. Este trámite se hace ante la Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y Género, dependiente del Registro Civil y Mides. Marca de verificación 2. Solicitar una prestación social como la Tarjeta Uruguay Social Trans. Presentar la declaración jurada y estar registrada como usuario de ese beneficio es otra manera de acreditar tu identidad trans frente a ciertas políticas públicas, si todavía no completaste el cambio registral. Chincheta Redonda en resumen. Concepto: ¿qué es? ¿Dónde tramitar? Nivel de acreditación. Ser trans en Uruguay: identidad de género distinta al sexo asignado, con derechos legales. Cambio de nombre y sexo en documentos. Reconocimiento oficial de identidad. Registro civil, Comisión de Cambio de Identidad alto. Tarjeta Uruguay Social Trans,
asistencia económica, tarjeta prepaga para compras esenciales, Mides, oficinas territoriales, medio. Pensión reparatoria, $1920K, prestación por discriminación, Mides, comisión reparatoria particular, edad y experiencia requeridas. @CX2GC. 2026. Si querés, puedo darte paso a paso detallado de cómo iniciar cada trámite, documentos, formularios, links oficiales y los lugares exactos donde presentarlos. ¿Querés que te lo explique? Sí. Perfecto. Te detallo paso a paso, claro y práctico, para cada opción en Uruguay. Teclas 1 Cambio de nombre y sexo en documentos, reconocimiento legal. Amparado por la Ley N. 19.684, Ley Integral para Personas Trans. Marca de verificación. ¿Para qué sirve? Para que tu cédula y partida de nacimiento reflejen tu identidad de género autopercibida. No exige cirugía ni tratamientos hormonales. Chincheta redonda. ¿Dónde se inicia? Ante la Dirección General del Registro de Estado Civil, Registro Civil. En Montevideo y en las oficinas departamentales del Registro Civil. Recibo requisitos. Cédula de identidad vigente. Partida de nacimiento. Solicitud formal de cambio de nombre y mención de sexo. No se exige prueba médica. Puede solicitarse desde los 18 años, menores con representación legal. Cuaderno de notas. Procedimiento. Presentás solicitud escrita en el Registro Civil. Se abre expediente administrativo. Puede intervenir comisión técnica, según el caso. Se dicta resolución. Se emite nueva partida y luego nueva cédula. Reloj de arena. Demora aproximada, varios meses. Teclas 2 Tarjeta Uruguay Social, personas trans. Prestación mensual para personas trans en situación vulnerable. Se tramita ante el Ministerio de Desarrollo Social. Chincheta redonda. ¿Dónde ir? Oficina Central, Avenida 18 de julio de 1453, Montevideo, oficinas territoriales. Mides en todos los departamentos. Teléfono 0800-7263. Recibo requisitos principales. Cédula de identidad. Declaración jurada donde conste que vivís como persona trans desde hace al menos 2 años. Evaluación socioeconómica, situación de vulnerabilidad. Advertencia. No exigen cambio registral previo. Bolsa de dinero. ¿Cuánto es el monto? Varía según composición del hogar. Es para compra de alimentos y artículos básicos mediante tarjeta. Teclas 3 Pensión especial reparatoria, $20.000 mensuales, también prevista en la Ley N. 19.684. Se gestiona ante el Ministerio de Desarrollo Social y luego la paga el Banco de Previsión Social. Interviene la Comisión Especial Reparatoria. Advertencia. Requisitos clave. Haber nacido antes del 31 de diciembre de 1975. Acreditar haber sufrido violencia institucional o discriminación por identidad de género. No tener jubilación o pensión superior al tope legal. Recibo. ¿Cómo se acredita? Declaración escrita detallando los hechos. Pueden agregarse testigos. No es obligatorio presentar documentos probatorios. Chincheta redonda. ¿Cómo se presenta? En sobre cerrado en oficinas del Mides. O por correo electrónico oficial, leitrans@mides.gov.uy. Luego, la comisión analiza. Si aprueba, pasa al BPS. El BPS liquida mensualmente la prestación. Lupa. ¿Qué significa acreditar ser trans? En Uruguay rige el principio de autopercepción. No se exige certificado psiquiátrico ni cirugía. Para efectos prácticos. Para cambio registral. Flecha apuntando hacia la derecha. Trámite en registro civil. Para tarjeta social. Flecha apuntando hacia la derecha. Declaración jurada. Para pensión reparatoria. Flecha apuntando hacia la derecha. Declaración de hechos más edad exigida. Chincheta resumen rápido. Trámite. Edad requerida. Monto. Organismo. Cambio de identidad 18 más. No aplica registro civil. Tarjeta social trans sin límite específico. Variable. Mides. Pensión reparatoria. Nacidos antes de 1976. $20.000 Mides más BPS. @CX2GC. 2026. Gráfico de barras. ¿Cómo evalúan la vulnerabilidad económica? Te explico cómo evalúa la vulnerabilidad económica el Ministerio de Desarrollo Social, Mides,
Cuando alguien solicita prestaciones como la tarjeta Uruguay Social, incluida la modalidad para personas trans. Gráfico de barras. ¿Qué es la evaluación socioeconómica? Es un estudio del hogar para determinar si la persona está en situación de pobreza o vulnerabilidad. No se basa solo en ingresos, es un análisis multidimensional. Recibo teclas 1. Ingresos del hogar. Se consideran sueldos formales, trabajo informal declarado, jubilaciones o pensiones, asignaciones familiares, prestaciones del BPS, otros ingresos regulares. Índice hacia derecha. Se analiza el ingreso total del hogar dividido por cantidad de integrantes. No se evalúa solo a la persona solicitante, sino a todo el núcleo conviviente. Casa. Teclas 2. Condiciones de vivienda. Evalúan tipo de vivienda, propia, alquilada, asentamiento, pensión. Materiales de construcción. Hacinamiento, personas por habitación. Acceso a agua potable. Saneamiento. Electricidad regularizada. Familia hombre mujer niña niño. Teclas 3. Composición del hogar. Se analiza cantidad de personas. Presencia de menores. Personas mayores. Personas con discapacidad. Personas dependientes económicamente. Gráfico. Tendencia descendente. Teclas 4. Situaciones de especial vulnerabilidad. En el caso de personas trans, el MIDES puede considerar exclusión laboral histórica. Trabajo sexual como única fuente de ingreso. Discriminación que impida acceso a empleo formal. Situación de calle o inestabilidad habitacional. Ruptura de vínculos familiares. La Ley Integral para Personas Trans, Ley N. 19.684, reconoce expresamente la vulnerabilidad estructural del colectivo, lo que influye en la evaluación. Abaco. Teclas 5. Índice de carencias críticas, ICC. El MIDES utiliza herramientas técnicas como el índice de carencias críticas, que combina nivel educativo del hogar, calidad de vivienda, bienes disponibles, ingresos declarados, condiciones laborales. No es solo ganar poco, sino acumular carencias. Cuaderno de notas. Teclas 6. ¿Cómo se hace la evaluación? Puede incluir entrevista presencial en oficina MIDES, visita domiciliaria, cruce de datos con Banco de Previsión Social, Dirección General Impositiva, otros registros estatales. ¿Balanza? ¿Hay un monto fijo límite? No hay una cifra pública rígida porque depende del tamaño del hogar y otros factores. Pero en términos generales, si el hogar supera ciertos niveles de ingreso formal, puede quedar excluido. Si hay bienes importantes, propiedades, vehículos recientes, influyen negativamente. Lupa. ¿Qué puede hacer que rechacen la solicitud? Ingresos formales superiores al umbral. Inconsistencias entre declaración y registros oficiales. No acreditar convivencia declarada. No presentarse a entrevistas o visitas. Chincheta importante. En el caso de personas trans, la declaración jurada de identidad no se evalúa económicamente. Lo que se evalúa económicamente es la situación social del hogar. @CX2GC. 2026. Página por delante. Cómo prepararse para la entrevista y casa. Cómo impacta vivir sola vs. Vivir con familia. Te lo explico de forma práctica y directa, pensando en una entrevista en el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, para solicitar tarjeta Uruguay Social, incluida modalidad personas trans. Página por delante. Cómo prepararse para la entrevista socioeconómica. La entrevista no es un examen, pero sí es técnica. El objetivo es verificar tu situación real. Teclas 1. Llevar documentación básica. Aunque no siempre la pidan formalmente, es recomendable llevar cédula vigente, recibos de sueldo, si hay, constancia de alquiler o gastos mensuales, facturas de UTE o SE si están a tu nombre, constancia médica si existe situación de salud relevante. En caso de ingresos informales, poder explicar claramente cuánto y cómo se generan. Índice hacia derecha. La clave es coherencia entre lo que decís y lo que el Estado puede cruzar en sistemas, BPS, DGI. Teclas 2. Prepararte para explicar ingresos reales. Van a preguntarte: ¿trabajas? ¿Dónde? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto ganas por semana, mes? ¿Recibís ayuda de alguien? ¿Tenés otros beneficios del Estado?
Advertencia: es importante declarar ingresos reales aunque sean informales. El Mides cruza datos con Banco de Previsión Social. Dirección General Impositiva. Si hay contradicciones, puede afectar la evaluación. Teclas 3. Explicar gastos fijos. Prepara un esquema mental, o anotado, de alquiler, alimentación, medicación, transporte, deudas. Esto ayuda a demostrar nivel de vulnerabilidad. Teclas 4. En caso de vulnerabilidad estructural, personas trans. Podés explicar dificultades para acceder a empleo formal, situaciones de discriminación laboral, inestabilidad habitacional, trabajo sexual como única fuente de ingreso, si corresponde, ruptura o ausencia de apoyo familiar. La ley N. 19.684 reconoce vulnerabilidad histórica del colectivo trans, lo que puede ser considerado. Teclas 5. Actitud en la entrevista. Responder claro y sin exagerar. No minimizar situaciones reales. Si algo no sabes con exactitud, decirlo. Mantener coherencia en fechas y montos. Casa: ¿cómo impacta vivir sola vs. vivir con familia? Este punto es muy importante porque el Mides evalúa el hogar, no solo la persona. Rombo azul. Pequeño caso 1. Vivir sola. Ventajas para la evaluación. Solo se computan tus ingresos. Si no tienes ingresos formales, el índice de vulnerabilidad suele ser mayor. No se suman ingresos de terceros. Pero, si pagas alquiler alto, puede influir negativamente si no hay ingresos claros para sostenerlo. Rombo azul. Pequeño caso 2. Vivir con familia. Aquí se computa ingresos de todas las personas que conviven. Jubilaciones de padres. Sueldos de hermanos. Pensiones. Aunque vos no recibas ese dinero directamente, el sistema lo considera ingreso del hogar. Ejemplo. Si vivís con padres jubilados, su jubilación suma al cálculo. Si convivís con alguien que tiene empleo formal, también suma. Índice hacia derecha. Esto puede hacer que el hogar supere el umbral y se rechace el beneficio. Rombo azul. Pequeño caso 3. Convivencia informal. Si declarás que vivís sola pero figurás en el domicilio de otra persona con ingresos, puede generar observaciones. El Mides puede hacer visita domiciliaria. Cruzar información de dirección registrada. Diana en términos prácticos. Situación: impacto en evaluación. Vivir sola sin ingresos formales, mayor probabilidad de aprobación. Vivir sola con ingresos formales, depende del monto. Vivir con familia con ingresos, baja probabilidad. Vivienda precaria o inestable, aumenta índice de vulnerabilidad. Balanza: consejo realista. Si vivís con familia pero no recibís apoyo económico real, es importante explicarlo claramente. El análisis no es automático. Hay margen de evaluación social. @CX2GC. 2026. Balanza: cómo apelar si te lo rechazan. Te explico cómo apelar una denegatoria de la tarjeta Uruguay Social, incluida modalidad personas trans, ante el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, en Uruguay. Balanza. Teclas 1. Primero. Pedir la resolución por escrito. Si te rechazan el beneficio, solicita copia de la resolución fundada, es tu derecho. Debe indicar motivo del rechazo, ingresos, inconsistencias, hogar no vulnerable, etc. Paréntesis que cierra. Pregunta: fecha exacta de notificación, es clave para los plazos. Reloj de arena. Teclas 2. Plazos para apelar. En general, los actos administrativos permiten recurso de revocación ante el mismo organismo, dentro de 10 días hábiles desde la notificación. Eventualmente recurso jerárquico, si corresponde. Los plazos cuentan desde el día siguiente a la notificación formal. Cuaderno de notas. Teclas 3. Cómo presentar el recurso. Se presenta por escrito en la misma oficina del Mides donde hiciste el trámite, o mesa de entrada del organismo. Debe incluir datos personales completos. Número de expediente, si lo tenés. Acto que impugnás. La resolución de rechazo. Fundamentos claros de por qué considerás incorrecta la decisión. Firma y fecha. Chincheta. Teclas 4. ¿Qué argumentos pueden servir? Depende del motivo del rechazo. Rombo azul. Pequeño si fue por ingresos altos. Aclarar si son ingresos ocasionales. Explicar si hubo error en el cruce de datos. Aportar comprobantes actualizados.
Rombo azul pequeño si fue por ingresos del hogar. Explicar si no existe apoyo económico real. Acreditar separación de hecho dentro del domicilio. Declaraciones de terceros pueden ayudar. Rombo azul pequeño si fue por inconsistencias. Aclarar diferencias entre declaración y registros. Adjuntar documentación corregida. Casa teclas 5 si hubo visita domiciliaria. Podés señalar. Errores en el informe. Situaciones que no fueron correctamente registradas. Testigos que puedan respaldar tu versión. Carpeta archivos abierta teclas 6 adjuntar nueva documentación. La apelación es el momento para aportar. Recibos. Constancias médicas. Certificados de desempleo. Declaraciones juradas adicionales. Constancia de no convivencia económica. Balanza teclas 7 ¿qué pasa después? El MIDES revisa el expediente. Puede confirmar el rechazo. Puede revocar y otorgar el beneficio. Puede solicitar nueva entrevista o visita. Edificio clásico teclas 8 si confirman el rechazo. Aún existen vías. Recurso jerárquico. Eventual acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, etapa más formal y jurídica. Diana consejo práctico. Las apelaciones funcionan mejor cuando son claras y concretas. No son emocionales sino técnicas. Se centran en errores de cálculo o hechos no considerados. Van acompañadas de prueba. Chincheta en el caso de personas trans. Podés invocar que la ley N. 19.684 reconoce vulnerabilidad estructural del colectivo y obliga al Estado a adoptar medidas de acción afirmativa. @cx2gc. 2026. Página por delante redactarte un modelo de recurso listo para presentar. Te dejo un modelo base de recurso de revocación listo para adaptar y presentar ante el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES. Ajusta los datos entre corchetes. Lugar y fecha. Ciudad. Día. De. Mes. De. Año. Señores. Ministerio de Desarrollo Social. Oficina Territorial. Departamento. Presente. Ref. Recurso de revocación contra resolución denegatoria. Tarjeta Uruguay Social, modalidad personas trans, expediente N. Si lo tenés, yo, nombre completo, C. I. N. // con domicilio en, dirección completa, comparezco y digo, y. Objeto que dentro del plazo legal vengo a interponer recurso de revocación contra la resolución que me fuera notificada con fecha, // por la cual se rechaza mi solicitud de acceso a la tarjeta Uruguay Social, modalidad personas trans, solicitando se deje sin efecto por los fundamentos que paso a exponer. 2. Fundamentos de hecho que mi situación socioeconómica es de vulnerabilidad real y actual, conforme surge de los siguientes extremos. Ingresos mensuales propios. Dólar, // carácter, formal, informal, eventual. Gastos fijos mensuales. Alquiler, dólar, // alimentación, dólar, // medicación, salud, dólar, // otros, dólar, // que la resolución impugnada se funda en, indicar motivo si fue informado, nivel de ingresos del hogar, cruce con BPS, no vulnerabilidad, etc. Corchete que cierra. Que dicha conclusión resulta errónea por cuanto. Ejemplo, los ingresos computados corresponden a una actividad ocasional y no permanente. Corchete que cierra. Ejemplo, si bien convivo en el mismo domicilio, no existe apoyo económico efectivo. Corchete que cierra. Ejemplo, el informe no consideró gastos esenciales debidamente acreditados. Corchete que cierra. Que en el caso de personas trans, la ley N. 19.684 reconoce la existencia de vulnerabilidad estructural histórica, lo cual debe ser ponderado en la evaluación socioeconómica. 3. Prueba que se acompaña adjunto la siguiente documentación: recibos actualizados, constancia de desempleo, declaración jurada complementaria, constancia médica si corresponde,
cualquier otro documento pertinente, IV. Petitorio por lo expuesto, solicito. Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente recurso. Se revoque la resolución impugnada. Se disponga nueva evaluación socioeconómica si se estima pertinente. Oportunamente, se otorgue el beneficio solicitado. Proveer de conformidad. Firma. Barra baja 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 barra baja. Nombre. Barra baja 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 barra baja. C. I. Barra baja 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 chincheta recomendaciones prácticas presentarlo dentro de los 10 días hábiles desde la notificación. Llevar copia para que te sellen recibido. Mantener tono técnico y claro. Adjuntar todo lo que respalde tu situación actual, especialmente si cambió desde la primera evaluación. @CX2GC. 2026. Una versión más técnica jurídica y un modelo específico para rechazo por ingresos del hogar. Te preparo ambos modelos con redacción más técnica jurídica, adecuados al procedimiento administrativo uruguayo. Página por delante teclas 1 modelo más técnico jurídico, general. Lugar y fecha, ciudad, día, de, mes, de, año. Señores. Ministerio de Desarrollo Social. Oficina Territorial. Departamento. Presente. Ref. Interposición de recurso de revocación. Expediente N. Barra baja barra baja barra baja barra baja. Yo, nombre completo, C. I. N. Barra baja barra baja barra baja barra baja. Constituyendo domicilio a estos efectos en dirección, comparezco y respetuosamente digo, y comparecencia y legitimación que vengo en tiempo y forma a interponer recurso de revocación, conforme a los principios generales del procedimiento administrativo, contra la resolución notificada con fecha, barra baja barra baja barra baja barra baja, por la cual se deniega mi solicitud de acceso a la tarjeta Uruguay Social, modalidad personas trans. 2. Agravios. La resolución impugnada incurre en errónea valoración de los hechos y de la prueba aportada, configurándose desviación en la apreciación de la situación socioeconómica real, al no ponderarse adecuadamente la insuficiencia de ingresos, la carga de gastos fijos indispensables, la situación de vulnerabilidad estructural, falta de debida motivación suficiente, en tanto no se explicita con precisión técnica el cálculo o criterio aplicado para concluir la inexistencia de vulnerabilidad. 3. Marco normativo aplicable. La actuación administrativa debe ajustarse a principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Deber de motivación de los actos administrativos. Principio de protección reforzada a colectivos históricamente vulnerados conforme a la Ley N. 19.684, que impone al Estado la adopción de medidas afirmativas para garantizar el acceso efectivo a derechos sociales de las personas trans. En consecuencia, la evaluación no puede limitarse a un criterio meramente aritmético, sino que debe atender la realidad material del solicitante. IV. Prueba se adjunta. Documentación actualizada de ingresos. Comprobantes de gastos esenciales. Declaración jurada complementaria. Otros documentos. V. Petitorio por lo expuesto, solicito. Se tenga por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso. Se revoque la resolución impugnada. Subsidiariamente, se disponga nueva evaluación socioeconómica integral. Se conceda el beneficio solicitado. Proveer de conformidad. Firma. Nombre. C. I. Página por delante teclas 2 modelo específico para rechazo por ingresos del hogar. Este modelo es más preciso cuando el rechazo se basa en que convivís con personas que tienen ingresos. Lugar y fecha. Ciudad. Día. De. Mes.
de año. Señores. Ministerio de Desarrollo Social. Oficina Territorial. Departamento. Presente. Ref. Recurso de revocación. Denegatoria por ingresos del hogar. Expediente N. // Yo, nombre completo, C. I. N. // Comparezco y digo. I. Objeto que interpongo recurso de revocación contra la resolución que deniega mi solicitud de tarjeta Uruguay Social, fundada en la supuesta superación del umbral de ingresos del hogar. 2. Error en la determinación del hogar económico. La resolución parte de un criterio formal de convivencia, sin considerar la inexistencia de unidad económica real. Si bien comparto domicilio con indicar vínculo, debe señalarse. No existe contribución económica regular hacia mi persona. Los ingresos de terceros son destinados exclusivamente a su propio sustento. No participo en la administración ni en la disponibilidad de dichos ingresos. En consecuencia, no puede presumirse automáticamente comunidad económica por el solo hecho de compartir domicilio. 3. Principio de realidad material. La administración debe valorar la realidad económica efectiva, no únicamente la composición registral del domicilio. La aplicación rígida de un criterio de ingresos globales sin análisis de autonomía económica vulnera los principios de razonabilidad, proporcionalidad, protección reforzada reconocida por la Ley N. 19.684 respecto a personas trans en situación de vulnerabilidad. IV. Prueba se acompaña. Declaración jurada de no dependencia económica. Declaración de conviviente, si corresponde. Documentación que acredita gastos personales asumidos en forma independiente. Otros. V. Petitorio. Por lo expuesto, solicito. Se revoque la resolución impugnada. Se reevalúe la situación considerando mi autonomía económica. Se conceda el beneficio solicitado. Firma. Nombre. C. I. Lupa. Consejo estratégico importante. Cuando el rechazo es por ingresos del hogar, lo más efectivo suele ser acreditar separación económica interna. Demostrar que cubrís tus propios gastos. Adjuntar declaración del conviviente aclarando que no existe manutención. @cx2gc. 2026. Hasta aquí está excelente. Muchísimas gracias. Me alegra mucho que te haya sido útil. Si en algún momento necesitas ajustar los modelos a un caso concreto, revisar un borrador antes de presentarlo, o analizar una situación particular con más detalle técnico, con gusto lo trabajamos. Te deseo claridad y firmeza en cualquier trámite que encares. A las órdenes. @cx2gc. 2026.